El cine. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y muchos millones para Michael Bay. Se han cumplido 50 años de la llegada del hombre a la luna, o al menos eso cree la mayoría de la gente, pero no toda. En 1961 el presidente Kennedy anunció que Estados Unidos iba a realizar una carrera meteórica para llegar a la luna en esa década. El 20 de julio de 1969 el hombre estadounidense ponía un pie en la luna. Absorbidos por la euforia de uno de los mayores hitos del siglo XX, Estados Unidos quería seguir su gran carrera tecnológica de manera pletórica y planeó una llegada hacia nuevos destinos, en este caso Marte. Al igual que en 8 años Estados Unidos había hecho un desembolso brutal y un desarrollo increíble de la tecnología para poder poner el pie en la luna, se vio con fuerzas con la autoridad suficiente como para realizar otro desembolso similar, incluso aún más grande, para que aún en menos años el hombre pusiera un pie en otro cuerpo celeste, Marte. Una hazaña aún mucho más grande para meterle un gol por la escuadra a la URSS y a China. Todo parecía preparado para que en el año 1975 el hombre pusiera un pie en Marte. Pero esta vez las cosas no salían como habían previsto. Esta vez hubo fallos. La tecnología no estaba lo suficientemente avanzada. Estados Unidos pecó de soberbia. En 1975, pocas horas antes del despegue hacia Marte, los cálculos no salían. Así que la NASA tuvo que recular, dar un paso atrás y no poder llegar hasta Marte. Pero esta información no podía hacerse pública, ya que si se hacía pública era un gran fiasco para Estados Unidos y sería aprovechado por la URSS y por China para dejar en entredicho y en evidencia el resto de hazañas que Estados Unidos había conseguido, como el alunizaje en 1969. Estados Unidos no podía permitirse semejante fracaso, no podía permitirse semejante humillación, así que tuvo que simular en un plató de televisión la llegada del hombre a Marte, la cual no fue retransmitida en televisión para evitar posibles fallos del directo, pero sí sería compartidas las imágenes posteriormente. Estos hechos, que muy pocos conocen, es normal que casi nadie los conozca, porque jamás ocurrieron. Este es el argumento de la película Capricornio 1, la cual estaba protagonizada, por cierto, por O.J. Simpson. Obviamente todo esto estaba relacionado con una película, pero bueno, ¿qué canal creéis que estáis viendo? Pues de cine. De cine. Uno de los mayores hitos del siglo XX y de la historia de la humanidad fue la llegada del hombre a la luna. Nada mejor para desmontar las mentiras acerca del alunizaje que usar el mayor invento de la historia del siglo XX, la llegada a la luna, digo, el cine. Hay muchísima gente que cuestiona a través de diferentes teorías la llegada del hombre a la luna. Una de las teorías más famosas es que toda esta recreación de la llegada del hombre a la luna fue creada o falsificada en un plató de televisión y que todo este evento lo dirigió Stanley Kubrick. La prueba más grande que tenemos de la llegada del hombre a la luna son las imágenes visuales. Si soy realizador audiovisual, si trabajo a diario con la imagen, si soy director de cine, si conozco las imágenes, las puestas en escena, la iluminación, cómo funcionan las lentes, cómo funcionan las cámaras, cómo funciona la perspectiva. Soy un profesional de todos estos elementos. Así que creo que tengo la suficiente legitimidad como para poder probar a través de la principal prueba que tenemos de la llegada del hombre a la luna, que son las imágenes en vídeo y las fotografías, analizarlas y saber a través de su análisis si esas imágenes han sido falseadas, grabadas en un estudio o realmente ocurrieron en la luna. Y a través del cine voy a demostrar que el hombre realmente sí llegó a la luna y sobre todo que esas imágenes jamás fueron dirigidas por Stanley Kubrick. Empecemos a desmontar. Primero tenemos que empezar analizando la cámara que se usó. La cámara que se usó fue una Hasselblad 500 EDC. Existía una cámara similar previa que es la Hasselblad 500 EL. Esta cámara fue creada por la propia NASA a partir de la Hasselblad 500 EL. Trabajaron para un nuevo modelo que pudiera funcionar en la luna. Lo primero que hicieron fue quitarle el visor. Los botones también eran manipulados, eran muchísimo más gruesos, ya que por cada dedo había aproximadamente unos 5 centímetros de grosor en el guante del astronauta. Los botones tenían que ser bastante grandes para que pudieran manipular la cámara de manera ágil. Dentro, la propia cámara, el propio sistema, tenía que mantener unas condiciones perfectas para que se siguiera captando la imagen en una cinta magnética como si se grabara en la Tierra. Pero el recubrimiento, digamos, la carcasa, tenía que estar adaptada para la superficie lunar. La Luna tiene unas condiciones de temperatura bastante extremas. Como la Luna no tiene atmósfera y no hay ningún tipo de filtro, la luz solar incide directamente, alcanzando hasta los 121 grados centígrados. Cuando la Luna, digamos, es de noche, la temperatura puede llegar hasta los menos 151 grados centígrados. Y una carcasa preparada para aguantar esas temperaturas extremas de tal manera que dentro el funcionamiento se produjera exactamente igual que si se estuviera haciendo en cualquier punto de la superficie terrestre. Esta cámara solamente permitía grabar a 10 fotogramas por segundo a 320 líneas. Eso significa que las cámaras grababan a cámara lenta. Había dos maneras de registrar la imagen en 1969.
Uno por película, por film, por celuloide, que es como se hacían la mayoría de las películas de la época, y la otra manera por cinta magnética, digamos, el vídeo de toda la vida, porque hoy en día lo que se usa es esto. Esto es totalmente digital, son ceros y unos, y toda la información, 2-3 horas de grabación, se guarda aquí, en un formato digital. Pero en 1969 no existía, era analógico, con lo cual que el formato tenía que ser físico. La única manera de grabar las imágenes en la superficie lunar era o con film o con cinta magnética. ¿Por qué no se pudo grabar en un estudio? Básicamente porque en 1969 no existía la tecnología como para poder realizar y captar las imágenes tal como fueron transmitidas. ¿Qué significa esto? Que hoy en día estamos acostumbrados a unos efectos visuales y una manipulación de la imagen tan buena, tan real y tan avanzada que nos creemos que es algo relativamente antiguo, pero no, es bastante reciente. En 1969 la captación de imágenes o la grabación era muchísimo más rudimentaria que ahora, por eso las películas tenían un tono más realista, por eso se tenían que construir decorados enteros de verdad, enormes, porque no había manera de manipularlo. Las imágenes que estamos viendo están grabadas a 10 fotogramas por segundo, porque la cámara solamente podía grabar a 10 fotogramas por segundo. Bien, ¿por qué solo podía grabar a 10 fotogramas por segundo? 10 fotogramas por segundo significa que se captan 10 imágenes en un segundo, es decir, 10 celditas en un segundo. Eso significa que para un segundo necesitamos 10 celditas, para un minuto necesitamos 600 celditas. Ya para grabar un solo minuto, el rollo de cinta es bastante grande. Estas cintas se colocaban en una parte de la cámara que se llamaba chasis. El chasis no podía ser muy grande, primero por peso y segundo porque esta es la cámara, es decir, dentro de la cámara no entra un chasis que pueda registrar muchísimo tiempo de grabación, con lo cual que las imágenes no se podían grabar a la velocidad normal, más o menos la velocidad normal son 24 fotogramas por segundo, eso significa que serían 24 celditas por segundo, lo que significa que son 1440 celditas por minuto grabado. El material registrado, grabado y emitido de la superficie lunar son 143 minutos. O sea, es que he tenido que coger el móvil y todo para hacer este cálculo porque no me salía mental. Son 205.920 celditas que tendría que estar en la cinta magnética dentro de esa cámara, que era una cámara bastante compacta, bastante pequeña. Por esa razón, las cámaras no fueron programadas para grabar a 24 fotogramas por segundo, porque pesarían muchísimo más, sería inoperable para el astronauta y además ocuparían un peso muy grande dentro de la nave que afectaría al combustible y a la supervivencia de los astronautas en su regreso a la Tierra. El chasis tenía que reducirse y la manera de reducirse era grabando a menos fotogramas por segundo para que el chasis sea más pequeño y la cinta magnética más pequeña, pero aún así conseguir grabar las 2 horas y media que estaba previsto que los astronautas estuvieran en la superficie lunar. Y también podéis decir, oye, ¿y por qué no se grabó en película? En celuloide. O sea, ¿cómo sabes que no es celuloide? El celuloide grababa en negativo. Eso significa que había que ir a un laboratorio a positivar y realizar unas emulsiones con unos productos químicos sobre la película y la luz registrada en ella, es decir, las imágenes registradas en esa película, que las emulsiones había que hacerlas con muchísimo cuidado y aún así, haciéndolas con muchísimo cuidado, salían diferentes granos, rayaduras que le daban a la imagen esta estética cinematográfica clásica, la que estamos viendo, por ejemplo, en esta película que está grabada con celuloide, ¿no? Incluso películas actuales como Interestelar de Nolan, que está grabada en celuloide, tienen este grano, porque la emulsión y el uso de productos químicos reacciona directamente sobre el papel, sobre el celuloide. Estamos hablando de algo analógico, de algo manual. Pero también puedes decir, lo grabaron a una velocidad normal y luego lo ralentizaron. Esto es uno de los principales clave de por qué saber de cine y saber de imagen es vital para desmentirlo, porque no existía la tecnología suficiente en 1969 para explicar eso. Primero decir que no es lo mismo la captación de una imagen que la exhibición de esa imagen. No es lo mismo la grabación de una imagen que luego mostrar y proyectar esa imagen. Tenemos 143 minutos grabados del alunizaje, se grabaron 143 minutos en multicámara. Tenemos la cámara situada en este espacio de la Luna, luego colocaron también una cámara en trípode un poquito más alejada. Mucha gente dice que esa cámara en trípode en esta imagen se ve mucho más alejado que luego en esta. Que lo cual que en un plató de televisión se grabó en momentos diferentes y luego se falseó. Lo que dicen estos realmente no han trabajado en su vida la perspectiva. Este plano que está aquí de la situación de la Luna es un plano angular. ¿Qué significa angular? Que parece que está mucho más lejos de lo que realmente la cámara está situada. Y luego este plano está grabado con una óptica de 50 o 60 milímetros aproximadamente, que lo que hace es acercar los elementos que hay en plano. Lo podemos volver a ver aquí. Yo aquí estoy con un 50 milímetros, pero estoy exactamente en el mismo sitio. Aquí he reducido aproximadamente a la mitad, pero estoy exactamente en el mismo sitio. La cámara no se ha movido, pero parece que estoy más lejos. Estando exactamente en el mismo sitio, lo único que he hecho es cambiar de óptica y poner una óptica
más cercana. Ahora mismo estoy con un 70 milímetros y mirad lo cerquita que estoy estando exactamente en el mismo sitio. Mira qué cerquita. La perspectiva cambia según el tamaño de óptica que estemos utilizando. Había dos maneras de hacer cámara lenta en 1969 y si me apuras, tampoco hay muchas más ahora. Una de ellas es grabar directamente a cámara lenta y luego reproducirlo, y otra de ellas es grabar a velocidad normal y luego reproducirlo a cámara lenta. Lo que hace al grabarlo a velocidad normal y reproducirlo a cámara lenta es que no existen fotogramas en medio, con lo cual que se los tiene que inventar la reproducción. Entonces, al inventárselo la reproducción, da esta sensación de ir un poquito a trompicones, un cámara lenta un poquito menos estético. Al grabarlo a cámara lenta y reproducirlo a cámara lenta no se tiene que inventar ningún fotograma porque han sido captados todos en la grabación, con lo cual que es un movimiento mucho más fluido y una cámara lenta muchísimo más estética. Este elemento en film, es decir, en película, no se podía hacer, porque para poder hacer esta imagen que estamos viendo a 10 fotogramas por segundo y que se reproduzca de esta manera, teníamos que grabar con cámaras de alta velocidad en celuloide, para que podamos recortar frame a frame con la mayor exactitud posible aquellos frames que sobra y reproducirlo a 10 fotogramas por segundo. Pero esa tecnología en 1969 no existía y es una tecnología muy reciente. Que puedes decir, bueno, es que la NASA realizó un desembolso brutal de los impuestos de los estadounidenses, se han desarrollado tecnología para llegar a la Luna, ¿cómo no van a desarrollar tecnología para elaborar toda una cámara entera? ¿Por qué no pudo ser grabado a velocidad normal y luego ser reducido a la mitad o a la velocidad que sea cinta magnética en vídeo? Solamente existía un aparato en 1969 capaz de grabar a velocidad normal y luego reproducirlo a velocidad lenta. Eran una especie de grabadores de cinta, pero que grababan solo durante 30 segundos a 10 fotogramas por segundo. Pero que estos grabadores solamente captaban 30 segundos. En el modo de exhibición, el clip, al hacerlo cámara lenta, se hace más grande. Aquí también pasaba lo mismo, para que nos entendamos. Si grabábamos 30 segundos y lo reproducíamos y disminuíamos la velocidad reproduciéndolo a 10 fotogramas por segundo, duraría un total de 90 segundos por clip. Es decir, estas grabadoras solamente podían reproducir hasta 90 segundos de 10 fotogramas por segundo, no 143 minutos. Es decir, no existía una tecnología que pudiera crecer de 90 segundos a 193 minutos. Y sería una grabadora de onda 3.000, 4.000 veces superior. Ni siquiera la NASA en 1969 es capaz de desarrollar una tecnología tan rápido sin pasar por unos pasos intermedios necesarios. Y también sería un gran riesgo probar esa tecnología tan nueva en un directo ante 600 millones de personas. Estas grabadoras de onda grababan lo máximo 30 segundos. 30 segundos a velocidad normal. Y estas grabadoras, para reproducirlo a velocidad lenta, como os he enseñado antes, el clip grabado es así. Si le disminuimos la velocidad y lo hacemos cámara lenta, el clip aumenta. Con lo cual, que si está grabado 30 segundos a 30 fotogramas por segundo, ¿por qué 30 fotogramas por segundo? Porque la televisión estadounidense es distinta que la europea y emite a 30 fotogramas por segundo. Eso significa que la televisión estadounidense, para emitir a 10 fotogramas por segundo, tenía que reproducirlo 3 veces más despacio. Es decir, que si estas ondas de grabación de vídeo grababan 30 segundos, podían reproducir hasta 90 segundos a 10 fotogramas. Esto era posible, reproducir 90 segundos a 10 fotogramas, pero 90 segundos, no 143 minutos ante un directo televisivo multicámara ante 600 millones de personas. Si se grabaron 143 minutos y un minuto son 60 segundos, para reproducir 143 minutos significa que se grabaron 8.580 segundos. Si se grabó a 10 fotogramas por un segundo, eso significa que en 8.850 segundos se usaron 85.800 fotogramas. Eso significa que estos aparatos que grababan en vídeo solamente permitían cintas magnéticas de hasta 30 segundos a 30 fotogramas por segundo. Se hubieran necesitado 286 cintas magnéticas para poder grabar 143 minutos y reproducirlo a 10 fotogramas por segundo. La cosa es que si analizamos las imágenes de la Luna, las que se emitieron en directo ante 600 millones de personas, no existen cortes, ni existen cambios, ni empalmes de cinta a cinta, porque sería un canteo, sería cantosísimo un empalme de cinta a cinta en un directo. ¿Por qué? Porque el empalme de cinta a cinta, el unir dos cintas, se relacionaba con las películas, y las películas el espectador daba por hecho que estaban guionizadas, que estaban manipuladas y que estaban adulteradas por las manos del creador para despertar ciertas emociones. Era un riesgo enorme en un plató de televisión empalmar 286 cintas magnéticas ante un público de 600 millones de personas, porque iba a ser un canteo total
que eso estaba manipulado. Si se emitieron 143 minutos a 10 fotogramas por segundo a cámara lenta, eso significa que si se grabó a velocidad normal en un plató de televisión y luego se ralentizó, se tendrían que haber grabado 47,6 minutos periódicos a cámara normal, para luego reproducirlo a cámara lenta, que el clip, digamos, aumente, y tendrías que aumentarlo 3 veces, ya que si se emite a 30 y se reproduce a 10 son 3 veces menos. 47, casi 48 minutos de grabación. Está muy por encima de los 30 segundos que la tecnología permitía grabar. Y además, insisto, los empalmes. ¿Por qué no se grabó en celuloide? ¿Por qué no se grabó en film? Que era un sistema mucho más fácil, era un sistema mucho más avanzado que las cintas magnéticas, porque era un invento mucho más antiguo que se había trabajado muchísimo más durante la primera mitad de siglo. ¿Pero por qué no se pudo hacer? Pues vamos a hacer de nuevo cálculos, y esto es pura técnica, es puro conocimiento. El celuloide aproximadamente se suele grabar en un formato de 35 milímetros. ¿Por qué? Porque era el formato más amplio, con lo cual que era el formato que menos grano nos iba a presentar en la imagen, es decir, iba a captar una imagen muchísimo más nítida. Grabar a 24 fotogramas por segundo, es decir, que pasen 24 celditas de 35 milímetros de grosor cada segundo para registrar la imagen, necesitaríamos un bloque, una bobina de cinta de unos 27,3 metros de longitud. Pero la tele no emite a 24, emite a 30 fotogramas por segundo, con lo cual que haber rodado celuloide a 30 fotogramas por segundo significaría una cinta de 34,29 metros por minuto, es decir, una bobina de casi 35 metros. Si se emitió 143 minutos a 10 fotogramas por segundo, pero se supone que se emite a 30 fotogramas por segundo a velocidad normal en la tele estadounidense, significa que teníamos que haber grabado unos 47 minutos aproximadamente. Si 30 fotogramas por segundo son 34,29 metros por minuto, si son 47 minutos de grabación, serían unos 1615 metros de longitud de película, de bobina. No existía un almacenaje tan grande, cada bobina era como máximo de 300 metros. Eso significa que tenían que haber empalmado 1615 metros de longitud, es decir, más de 1,5 kilómetros de bobinas unos a otros, con el cuidado suficiente de empalme para que no se noten los empalmes, que aún así lo hacían profesionales en laboratorio para película y se notaba. Imagínate en un directo de 600 millones de personas, con unas emulsiones y un positivado en laboratorio perfecto para que no salieran rasgaduras, para que no saliera polvo, para que no saliera motas y no se notara que es celuloide, porque si se nota que es celuloide, el público captaría que puede ser un montaje. Como vemos en estas imágenes, no hay ni una rayadura, ni una mota de polvo, ni hay nada. Por lo tanto, me parece muy inviable empalmar 1,5 kilómetros de celuloide. Me parece más sencillo llegar a la luna que manipular 1,5 kilómetros de película en celuloide sin una sola mota de polvo. Pero estamos hablando de que esos son 47 minutos de grabación, pero se emitieron 143 a cámara lenta, es decir, el triple. Con lo cual que esos 1615 metros son para 47 minutos. Hay que multiplicar 1615 por 3 para obtener la cantidad exacta que se reprodujo en la televisión. ¿Qué significa esto? Que para verse el triple de lento no podías haberlo grabado a 30 fotogramas por segundo, tendrías que haberlo grabado a 60 fotogramas por segundo. Con lo cual que no son 1615, es 1615 por 3, lo que supera los 3.000 metros, es decir, más de 3 kilómetros de cinta de celuloide empalmado uno con otro, donde no haya ni una mota de polvo, ni un rasguño y no se noten los empalmes. El público sabía que cuando hay película es algo manipulado, no puede ser un directo, por eso los directos se realizaban con vídeo, así que no es viable que el alunizaje se realizara en película, y como no es posible que se realizara en película, tuvo que realizarse en vídeo, pero la tecnología en vídeo no era lo suficientemente avanzada como para poder grabar 47 minutos a velocidad normal y luego reproducir 143 minutos a 10 fotogramas por segundo. No lo permitía, es que la tecnología tenía que ser 4.000 veces superior, no el doble o el triple, que es admisible, sino 4.000 veces superior. Era totalmente inviable. Esta tecnología no existía. Kubrick era bueno, pero no era Dios. Por favor, no nos creamos todo lo que nos dicen, que esas imágenes eran muchísimo más fáciles tomarlas en la superficie lunar que en un plató de televisión en la Tierra. Es decir, todo esto solamente tiene sentido si esas imágenes se grabaron realmente a 10 fotogramas por segundo durante 143 minutos. No existía tecnología suficiente para ralentizar ni cinta ni celuloide 3 veces por debajo, ni para captarla 3 veces por encima y ralentizarla. Bueno, pues aquí voy a dejar el vídeo, creo que ha sido bastante ilustrativo, he intentado demostrarlo con
con imágenes lo mejor que he podido, espero que se haya entendido todo bien, porque la verdad es que hay materia aquí, hay materia. Todas las hazañas grandes de la humanidad son cuestionadas, todas, que si las pirámides, que si la llegada a la luna, que si no sé qué hostias, todas son cuestionadas. Si quizás tú no te creas que todas esas hazañas las ha realizado el hombre con su ingenio, con su tecnología, con su cerebro, por sus necesidades, que muchas veces es por pura necesidad, lo único que se me ocurre es que con el ser humano con el que pasas más tiempo es contigo mismo, igual no crees que tú mismo puedas hacer cosas demasiado complejas. Igual piensas que como tú eres idiota, el resto de la humanidad lo ha sido también. Espero que te haya gustado este vídeo, dale like, suscríbete, dale a la campanita, déjame el like, coméntame en la caja de comentarios lo que quieras, quiero ver si os ha gustado para seguir trabajando estos vídeos, me llevan mogollón de tiempo, muchísima investigación, muchísimo contraste, ya el proceso de edición son muchísimas horas, así que por favor déjame ver que esto merece la pena, que esto mola, compártelo porque creo que esta información debería llegar a mucha gente y nos vemos pronto. Chao.